Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en esta ocasión para hablarte del nuevo lanzamiento de la gente de PSP Audioware, la actualización de su famoso Lexicon PSP 42, y en esta ocasión le han llamado ellos a esta nueva versión Lexicon PSP 42X. Tuve la fortuna de que me enviaran entonces una licencia de esa belleza el desarrollador para que les trajese el día de hoy la revisión oficial en español de esta increíble herramienta. Ese plugin es un plugin de delay para aquellos que no lo conocían y a la vez es un sampler de frases estéreo digital de muy alta calidad. Está basado en el legendario procesador Lexicon PCM42, famoso por su concepto único y por su sonido bastante distintivo. En esta segunda versión, PSP entonces lo que hizo fue mejorar la versión ya existente original de este plugin. Lo han potenciado, mejoraron tanto sus características sónicas como la flexibilidad a la hora de utilizarlo. Además, su exuberante algoritmo de saturación de cinta que agregaron ha sido potenciado y emula muy bien la línea de delay de frecuencia de muestreo variable que hizo pues famoso al legendario PSM42 original. Esa versión 2 también agregó entonces un nuevo modelado de ruta aún mucho más preciso, muy cercano a la versión hardware original, de una manera que permite que los usuarios de manera muy rápida podamos decidir qué carácter queremos usar con el mismo, si el carácter original o un carácter coloreado. Ahora tenemos unos modos alternativos. Lo primero que ves es el cambio en la interfaz de usuario. Primero, serigrafía mucho más nítida, mucho más enfocado. Tenemos ya este panel de extensiones donde podemos dar clic aquí para visualizarlas y tenemos, como te indico, los tipos de procesamiento de los cuales les hablaré en un momento para darle un color distinto al audio que procesamos con esta herramienta. Ya eso es un plus realmente bastante importante. Parte superior podemos jugar un poco entonces con el tamaño de la interfaz de ese plugin. Podemos desde aquí elegir un tamaño más grande para visualizar claramente mejor sus etiquetas. Si tienes un monitor táctil, una pantalla táctil, se va a facilitar manipular los controles con la misma. Si trabajas en un portátil, claramente a mayor escala a veces es más fácil interactuar con la herramienta. También tenemos acceso a incrementos o decrementos de un 5% dependiendo del valor que hayas elegido, y desde aquí cerraríamos claramente la ventana. Luego tenemos sección de preset, tenemos una lista bastante significativa. Como sus últimas versiones, tenemos 3 pestañas de aplicación, por diseñador y los ajustes que hagamos nosotros los usuarios. Cada categoría tiene entonces unas subcategorías. Tenemos aquí todas, tenemos las legacy, es decir, incluye los presets de la primera versión del PSP 42. Si nunca lo usaste y quedaste con ganas de probarlo, esa segunda versión incluye entonces los 16 presets originales de esa versión, basados en la máquina original también, la PSM 42 de Lexicon. De hecho, un dato curioso es que la gente de Lexicon permitieron que la gente de PSP, o sea, la recreación fue tan perfecta que desde la primera versión permitieron agregar su nombre al producto, o sea, dando el aval de que sí era una recreación bastante fiel, muy cercana a la versión hardware como tal. Y regresamos acá a la sección de presets. Tenemos entonces los básicos, los clásicos, los que emulan características de cinta, distorsiones, chorus, flange, vibratos, efectos, unos que juegan con la dirección del sonido y los mixeláneos. Claramente eliges el que tú deseas y tienes acceso a un infinito mundo de posibilidades rítmicas, sónicas y moduladas. Luego tenemos aquí para movernos entre los ajustes, puedes guardar los tuyos dando clean save, copias y pegas ajustes entre dos estados que tenemos, que son los estados A y B. Puedes también entonces hacer comparativas entre los dos para ver qué ajuste funciona mejor con tu sonido, rehaces y deshaces ajustes. Y desde acá accederías a información general del plugin, al manual y demás. Luego nos encontramos entonces con los controles ya asociados a la herramienta como tal. Tenemos inicialmente aquí el headroom, que son estos pequeños búmetros que vemos acá. Nos van a indicar los niveles de la señal de entrada y de la retroalimentación. Recordemos que en todo delay la señal que sale vuelve a ingresar alimentando de nuevo la entrada, es el famoso feedback, y aquí vamos a visualizar entonces esos niveles como están. Luego nos encontramos con esa sección o este botón que se llama Delay X2. De aquí lo activamos o lo desactivamos. Con esto lo que hacemos es duplicar el tiempo de delay que hayamos establecido. Lo que él hace internamente es reducir la frecuencia de muestreo a la mitad. Al reducir entonces esa frecuencia de muestreo también va a afectar claramente el rango de frecuencias que vamos a afectar, creando algo así como un efecto tipo Lo-Fi, que puede ser un efecto bastante interesante para algún tipo de sonido que quieras agregar. Ahora, cuando lo activas y se pone así entonces amarillito, el tono de la señal que estamos procesando va a caer una octava para reflejar entonces el cambio en la frecuencia de muestreo. Sin embargo, una vez que se haya reproducido todo el buffer de audio, pues el audio subsiguiente se capturará a la nueva frecuencia de muestreo y tendrá pues el tono adecuado nuevamente, ¿ok? A menos que tengamos activo un botón que se llama RPT, que lo tenemos aquí, del cual les hablaré en un momento.
Luego tenemos la perillita de niveles de entrada, el input, con el cual, como su nombre indica, ajustamos pues, la ganancia de la señal de entrada. Si lo llevamos a menos infinito, pues habrá un silencio absoluto. Si lo llevas a la derecha, pues tendrá la posibilidad de impulsarlo hasta en 12 decibeles. Si lo dejamos aquí en el centro, no vamos a tener ningún tipo de incidencia en el audio. Esos son 0 decibeles en la posición media, básicamente. Y como esto influye en el efecto, evidentemente a mayor nivel de ganancia que le des, vas a percibir un audio más saturado con más generación de armónicos. Enfrente tenemos el output con el cual claramente atenuamos o amplificamos el nivel de la señal de salida del plugin, básicamente. A la derecha nos encontramos con el control de feedback. No puede faltar eso, ningún delay. Con eso usamos la cantidad de retroalimentación o realimentación que queremos que regrese a la señal de entrada del plugin. Ahora, en la línea del feedback podemos activar un high cut filter, bastante interesante. Lo activamos desde acá. Con esto entonces lo que hacemos es limpiar ese rango de frecuencias altas. Eso tiene una pendiente de caída de 6 decibeles por octava, está ajustado a 6 decibeles por octava y la frecuencia central está configurada a 6000 Hz, ¿ok? Es decir, 6 kHz. Pero también podemos jugar entonces acá con este parámetro de inversión de la fase de la retroalimentación, activándolo evidentemente desde acá. Si bien esto no es audible, claramente, cuando lo activas no va a ser audible en tiempos de delay largos, pero puede alterar drásticamente el sonido si el tiempo de delay es corto o si lo tenemos sincronizado a patrones de tiempo en tu proyecto muy precisos, muy exactos. Entonces, cuando lo presionamos, la inversión de fase va a comenzar solo cuando la forma de onda cruza el cero. Luego tenemos el botón de inversión de delay, que lo tenemos por acá. Esto lo que hace es invertir la fase de la señal húmeda, o sea, la señal procesada. Al igual que este control que tenemos acá, se vuelve audible cuando el tiempo de delay es corto, ¿ok? Y al igual que este también, lo que hacemos es que la fase será invertida en el siguiente cruce por el cero, para evitar clips y ruidos pues, en el efecto como tal. Por acá tenemos un LED que se llama Bypass. Este se va a encender cuando el plugin esté en modo Bypass. Aquí lo vemos, yo lo tengo en Bypass, entonces se activa. Desde aquí activas o desactivas, es decir, no hay paso de la señal, básicamente está inhabilitado. Luego tenemos la perilla de Output Mix con la mezcla de la señal de salida. Con esto ajustamos la proporción entre la señal procesada y la señal no procesada en la salida del plugin. En la posición media, como está por default, pues ambas señales son atenuadas en 3 decibeles, nos indica el desarrollador. Algo importante a tener presente aquí con esta opción del Output Mix es que la señal seca se ve afectada por un limitador en la entrada siempre que estemos en los modos LIMS o en el modo Full, que se activo alguno de esos dos modos. Y eso es importante ya que el limitador permanece activo cuando el plugin se encuentra entonces en modo Bypass, así como está en este instante. Luego nos encontramos con el famoso RPT, que les mencioné hace un momento, botón de repetición infinita. Eso convierte al plugin como tal en un muestreador de frases, en un sampler de frases. Lo que hace es capturar una longitud de entrada de audio que es la misma longitud que nosotros determinamos cuando ajustamos el tiempo de delay, básicamente. Esos tiempos de delay pues lo tenemos aquí exactamente a la derecha de este botón RPT. Luego tenemos aquí los modos, los interruptores de modo de trabajo. Tenemos el DLI y tenemos el CLK. Son los modos de operación del plugin. En el modo DLI, que es como viene aquí por default, el tiempo de delay se establece en milisegundos, ¿ok? Entonces podemos mover aquí y esos valores están dados en milisegundos. Mientras que si nos vamos al modo CLK, el tiempo entonces de delay estará establecido con el tiempo del proyecto en compases y tiempos, ¿ok? Entonces ya podrás ver aquí cómo vamos a tener valores de compases y de tiempo. Eso es básicamente. Desde aquí también podemos desplegar el menú y elegir básicamente el valor para ajustarlo al tiempo de nuestro proyecto si es lo que deseamos, ¿ok? Entonces dependerá de acá de cómo elijamos nosotros configurar. Y desde acá podemos jugar entonces, como puedes ver, con valores de milisegundos hacia arriba o hacia abajo. Y este display nos va a dar toda la información relacionada claramente con los valores de delay que vamos ajustando en valores de nota o en valores de milisegundos. Luego nos encontramos con la perilla que se llama manual. Esa controla la frecuencia de muestreo del buffer del delay internamente. Eso está en relación con la frecuencia de muestreo claramente del proyecto en el que estemos trabajando. Tenemos aquí entonces valores que van desde 0.50 como puedes ver hasta 1.50. Lo estamos viendo directamente aquí debajo del mismo knobs. Luego tenemos a la derecha el botón de profundidad. Con este jugamos entonces con la modulación o la profundidad del efecto de delay básicamente. Con esto lo puedes hacer un poco más profundo, ese efecto de modulación. Tenemos este parámetro que se llama waveform o forma de onda. Con ella entonces lo que hacemos es cambiar entre las dos formas de onda del oscilador de baja frecuencia disponible que tenemos, sinusoidal y cuadrada. Entonces tú determinas acá si te vas más hacia la cuadrada o hacia la sinusoidal o si nos quedamos aquí en la parte central
Y en esa posición central, donde tenemos etiquetado la opción envolvente, solo el detector de envolventes va a afectar la frecuencia de muestreo interna. Y por último tenemos acá la velocidad o rate. Tú determinas aquí la velocidad de esos parámetros de modulación asociados a la forma de onda y al parámetro de wave, ¿ok? Y el parámetro de manual. Y claramente si manipulamos esos parámetros vamos a percibir efectos de modulación interesantes como flange, como chorus, como phasing, y esto en sí enriquece este plugin porque nos permite, aparte de delay, agregar efectos de modulación como los ya mencionados. Entonces acá activas o desactivas claramente el plugin. Y luego tenemos las opciones asociadas a las extensiones, que es como el añadido que ha puesto la gente de PSP en esta nueva versión, que le da un plus increíble. Tenemos entonces los LED asociados a los limitadores que nos van a indicar la profundidad del limitador de entrada y el procesamiento del limitador previo a los modos de procesamiento que tenemos acá, en especial a los modos LIMS y Full. Este interruptor que tenemos SEMS de sensibilidad nos permite elegir entre dos entradas y niveles de señal de salida. Tenemos el semiprofesional, que sería menos 10 decibeles, y tenemos el profesional, que sería más 10 decibeles. Ahora, esto combinado con esta perilla de referencia nos permite establecer el famoso headroom del procesamiento o incluso optar por sobrecargar como el circuito si es lo que buscamos nosotros. Este knob de referencia, además de lo mencionado, nos permite también ajustar la referencia, el nivel de la señal de referencia para el saturador, para los limitadores y para los convertidores, ¿ok? Luego tenemos aquí los tipos de procesamiento. Con esos 4 botones establecemos las distintas señales o emulaciones de procesamiento, como tenemos la limpia, donde no vamos a tener ningún tipo de simulaciones o emulaciones de delimitación de saturador o convertidores en la ruta del procesamiento. Luego tenemos Legacy, el cual va a activar un saturador de cinta. Luego tenemos el modo LIMS, que activa octolimitadores de entrada y un previo analógico digital, como en el hardware original, en el Lexicon PSM42. Entonces la entrada del limitador va a afectar la ruta de procesamiento tanto seco como húmedo, ¿ok? Y por último tenemos este Full, que combina los limitadores en modo LIMS y con la emulación de los convertidores analógicos digitales y digitales analógicos, como en el hardware original también. Y algo interesante es que en el original los convertidores no eran lineales. Aquí también recrearon esa característica en el modo full, así que van a tener su propio carácter y su propio sonido, su propio estilo de delay. Y eso es un fenómeno orgánico bastante interesante para nuestra música. Luego tenemos este parámetro High Cut Cutoff para ajustar una frecuencia que arranca en 2000 Hz y va hasta los 18000. ¿A qué es asociado esto? Al high cap del feedback, es decir, por default este viene ajustado a 6000K, como les dije, pero si tú quieres aplicar un filtrado al feedback en las frecuencias altas distinto a los 6000 Hz, distinto a ese rango frecuencial, lo ajustas desde acá. Entonces digamos que lo quieres a partir de los 4000, pues simplemente lo ajustas, activas acá y ya tendrías un filtrado de las frecuencias altas en la retroalimentación de la señal que ingresa de nuevo al plugin, ¿ok? Entonces de aquí ajustas la frecuencia asociada al high cap. Desde acá, como viste, activas o desactivas el plugin y luego tenemos la dirección entonces que queremos darle a nuestro efecto de delay. Inicialmente tenemos el FWD, el forward hacia adelante. Ese es el estado de funcionamiento pues convencional, como está de fábrica el PSM42, en el que tanto la lectura como la escritura se realizan en el mismo sentido, en la misma dirección. Luego tenemos este BKWD, que sería hacia atrás, back. Aquí tanto la lectura como la escritura van en la misma dirección, pero en dirección opuesta a la sección del feedback, ¿ok? Luego tenemos el modo de reversa o inversión. Aquí van en direcciones opuestas entonces el efecto, y tenemos el bounce, que hace básicamente un ping-pong, ¿ok? Un rebote bastante interesante también. Luego tenemos acá estos últimos parámetros, y este primer botón, cuando lo activamos, nos permite establecer el seguidor de envolvente en modo invertido. Entonces, que es un modo de compatibilidad para el plugin Lexicon PSP42, pero el original, no esta versión. Esta opción Sync nos permite activar o desactivar pues, la sincronización del tempo del oscilador de baja frecuencia. Cuando está activo, entonces ves que esta perilla se convierte básicamente en un codificador que nos permite establecer su velocidad en compases y tiempos, ¿ok? Valores de nota puedes ver acá, pero cuando lo desactivo lo puedes hacer de forma manual en valores frecuenciales. Y por último tenemos este parámetro de fase. Con el mismo podemos nosotros establecer el desplazamiento de fase de las formas de onda del oscilador de baja frecuencia como su punto de inicio. Pues esto en relación con el inicio claramente de la canción. Ese control solo se va a activar cuando el LFO lo tengamos activado, ¿ok? Entonces ten presente esto. Aquí lo activo y puedes verlo allí habilitado. Y por último tenemos la parte del sidechain, que puede ser interno o externo, dependerá de tu DAO cómo lo configuras. En Cubase es muy sencillo, me voy al modo externo, activo desde aquí, entonces elijo mi fuente
de sidechain y eso sería todo. Empezaría a trabajar con el mismo, podría activar el modo monitor para escuchar claramente el sidechain en acción. Eso sería. En este caso vamos a dejarlo en interno y vamos a pasar a probarlo. Tengo distintas fuentes de audio para probar esta herramienta. Vamos a empezar con unas voces y vamos a ir gradualmente cambiando de fuente de entrada. Para que escuchemos cómo se ha alargado esta revisión, voy a hacer uso de los presets para que vamos directamente al grano. Así que vamos con ello. Voy inicialmente a bypassear el plugin y voy a cargar, vamos a cargar de nuevo el preset que viene por default, lo dejamos bypasseado, escuchamos la voz seca, activo y escuchamos la voz con el preset por default y sobre el mismo hacemos ajustes aleatorios y luego pasamos por distintos ajustes. Vamos con ello. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. No matter how you try, you will never sound like this without chaptune. Y es un vistazo rápido a esta increíble herramienta de PSP Audioware, su PSP 42. Llegó para quedarse esa nueva versión 42X. ¿Quieres hacerte con una copia de esa increíble herramienta? Te dejo enlace en la descripción
por lanzamiento tiene un descuento especial, luego llegará a su precio habitual. Así que si te interesa, corre por él. Enlace en la descripción. También tienes un trial de 30 días, puedes probarlo antes de, para que te enamores realmente del mismo y luego no podrás vivir sin esta increíble herramienta. Útil para procesos creativos en tus proyectos musicales, bien sea que hagas música, bandas sonoras, efectos de sonido, lo que necesites va a aportarle. Yo con esto me despido, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dalo a conocer. En la descripción el botón de gracias te está esperando y el botón de PayPal. Si no tienes cómo hacerlo hoy, déjanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.